Bienvenidos, damas, caballeros, señoritas, niños, niñas, quien sea que me esté escuchando a el podcast de Rodri Profe. Mi nombre es Rodrigo Bazán y este es mi podcast y yo soy Rodri Profe. Tienen que saber que planeé como 70 veces cómo me iba a presentar, cómo se iba a llamar este podcast, y para ser sinceros ni siquiera estoy del todo convencido de cómo se va a llamar este espacio en el que voy a venir a compartir payasadas, porque es lo único que hablo, güey, payasadas. Mi nombre es Rodrigo Bazán, tengo 25 años y estudié ingeniería en computación. Es importante mencionar que estudié computación porque yo no quería estudiar computación. Yo quería estudiar comunicación. Se coló una P por ahí, pero bueno, mis papás me dijeron de que, bro, por favor, busca algo, ¿no? Que pues puedas mantener una familia, ¿no? Y dije, por supuesto, gracias. Así que hice caso a mis papás y no pude estudiar comunicación. Y por ende, yo me quedé con muchas ganas de hacer lo que estoy haciendo en ese instante, que es como este tipo de contenido. No te voy a decir que creador de contenido, porque a ver, en 2019 no existía la palabra creador de contenido. Existía la palabra youtuber. Y si lo notas, y si ya te suscribiste, que por cierto, gracias por suscribirte. Qué raro se siente decir eso, pero gracias por suscribirte si es que te has suscrito. Este canal de YouTube ya tenía más de 100 suscriptores, ¿ok? Es porque en 2019 yo tuve las intenciones de ser youtuber. Subí 3 videos, llegué a 100 suscriptores. Pero ¿sabes qué, güey? Apenas llegué a los 100 suscriptores y hubo mucha gente, pues, culerilla, la verdad, que se burlaba de mí. Y también tonto, yo pues dejaba que me afectara mucho las burlas, cuando no me daba cuenta que si realmente yo quería ser una figura pública, tenía que saber lidiar con esa parte de la burla y todo eso. Tampoco te estoy diciendo que ahorita también ya la voy a digerir, porque uno, no espero hacerme famoso, y dos, en caso de que así sea, pues siento que no tengo un poquito más de madurez ya con 25 años y cuando tenía 19, así es que no, me molestan, se burlan, esto, el otro, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, este canal ya tiene 100 suscriptores porque hubo 100 personas que confiaron en mi carrera de youtuber y les fallé drásticamente. Sin embargo, quiero saber qué sintieron las personas que estaban suscritas a mi canal hace 9 años y que ahorita les llegó una notificación de el podcast de Rodri Profe con Rodri Profe capítulo 1, ¿sabes? O sea, dijeron, perdona. Para ti que venís a ver este video, hola, han pasado 7 años desde la última vez que yo me paré enfrente de una cámara a decir cosas. Y han pasado muchas cosas en 7 años, cosas que me encantaría contar en este espacio que yo mismo me abrí a mí. Porque yo me pongo a platicar muchas cosas en Instagram y hay personas que las escuchan completas mis historias y hay personas que no. Y no tiene nada de malo, a ver, no te voy a forzar a ver 37 historias de Instagram porque pues no mames, qué hueva, ¿no? Pero aún con eso hay personas que sí se toman el tiempo de ver mis historias y les agradezco bastante. Y les mando un beso y un abrazo. Puede ser que son mis primeros fans. Pero bueno, como ya se los dije, mi nombre es Rodrigo Bazán. Este es el podcast de Rodri Profe. Y yo me hice este espacio para contar cosas. Yo espero que este sea un podcast y no entiendo muy bien por qué lo estoy haciendo con un video. Digo, según yo, hasta donde tenía entendido los podcasts eran puro audio. Pero bueno, aquí estoy grabando video también. Pasaron muchas cosas desde la última vez que me grabé enfrente de una cámara. Cuando me grabé enfrente de una cámara yo estaba en los procesos de entrar a la universidad, güey. Y digo, estaba en los procesos porque fue algo muy chistoso en el sentido de que cuando yo entré a la secundaria, entré a una secundaria pues un tanto, a ver, no te voy a decir que peleada, pero al menos en el sur de la ciudad, no todos, pero en el sur de la ciudad de Puebla, consideran a la Técnica 43 como una gran escuela. Y es un poco peleada esa escuela, ¿sabes? Entonces yo en la primaria iba muy bien. Entonces para entrar a la secundaria, pues yo no estudié chido para un examen de secundaria. Entonces como que medio leía y medio no. Cuando voy, presento el examen y me quedo sin estudiar, digo, güey, soy buenísimo. Y es que me quedé en la tarde. Estaba bien feo en la tarde. O sea, el ambiente lo ponen tus amigos, pero ir en la tarde era muy feo, güey. Salías de noche y ya había Slendermans y ya había arañas, güey. Estaba feo. Pero el ambiente del turno vespertino era muy bonito, güey. Luego llovía, jugabas bajo la lluvia. Me tocó vivir el Mundial de Brasil 2014, pero ese no es el punto. A lo que yo quiero llegar es que yo llegué muy sobrado a la secundaria, a una buena secundaria, y dije, si no estudié y entré,
Es porque soy muy bueno, güey. Paso primero, segundo y tercero de secundaria y la verdad siento yo que la avancé a medio gas. Siento que nunca dije, me voy a poner a hacer tarea, güey. Yo no recuerdo una sola vez en la secundaria que me haya puesto a hacer tarea o a estudiar para un examen. Y saqué la secundaria así. A ver, sacar la secundaria no es un gran logro, pero sí en el sentido de que no hacía nada, güey. Cuando voy a entrar a la prepa, hago la misma. O sea, ni siquiera estudié, ni siquiera tomé cursos como para entrar a la prepa. Simplemente teníamos una papelería y alguien había ido a sacarle copias a la guía del examen. Entonces mi papá sacó 2 copias, una para mí y la otra que vendió. Y yo me quedé con la copia del examen de la UAP, porque entré a la prepa UAP. Me la dieron, la leí de unos 20 minutos antes del examen. Llegué al examen, lo hice y pasé, güey. ¿Y sabes qué? Que de la secundaria, toda la técnica 43, bueno, no te voy a decir que toda, un 80% había aplicado a la UAP. De ese 80% te puedo decir que un 10% entró y un 70%, no, a ver, un 10% entró y un 90% quedó fuera. Y es que era impresionante, güey, porque cuando regresamos de que dieron los resultados de la UAP, los maestros decían de que pónganse de pie los que aplicaban al examen de la UAP. Y pues nos parábamos todos, casi todo el salón, y lo decían, quédense de pie los que lo pasaron. Güey, de un salón de 40 y tantos, se paraban, pone tú 30. Y de esos 30 nos quedábamos de pie 5, 4, ¿sabes? Entonces, de nuevo, yo no estudié chido para ese examen. Y a medio gas lo pasé. Cuando yo entré a la prepa dije, güey, soy una puta máquina. Entonces para mí la prepa, yo pensaba que iba a ser igual que la secundaria. No, mi amigo. Estuvo fatal. O sea, la prepa fue increíble, güey. O sea, yo estudié en la preparatoria Benito Juárez García. Y pues yo no tenía contemplado las diferencias que era libertad y libertinaje. Y en la preparatoria de la UAP antes, porque ahorita ya cambian muchas cosas, pero antes la puerta está abierta todo el tiempo, güey. Tú ya eres un adulto de preparatorio para saber si querías entrar a una clase, si te querías salir, si querías salirte de la escuela, irte a otro lado, güey. Era totalmente tu responsabilidad de entrar a clases. Güey, yo dije, ¿qué voy a hacer con ese gran poder? Nadie me dijo que con un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Y, güey, la prepa, no te voy a decir que fue peda tras peda porque tampoco, pero, güey, para mí la prepa era no entrar a clases. Y aún así, terminé primero de prepa, segundo de prepa y tercero de prepa. Pero ojo, piojo, yo en este punto nunca había reprobado. Y hasta que entré a la prepa empecé a reprobar. Pero cuando me daba cuenta que reprobaba, y aún así al final la podía rescatar, dije, güey, me vale madres. Entonces, esto nos lleva a la conexión de la última vez que subí videos a mi canal de YouTube hace 9 años. Hace 9 años, yo estaba en los trámites para inscribirme a la universidad. Apliqué para el examen de admisión de la universidad y pasé el examen de admisión para la universidad. Pero hubo un pequeño problema, amigo. No había terminado la prepa. Me fui a extraordinario. Y saben que yo siempre que cuento algo digo, luego te cuento esa historia porque es muy larga, pero no tengo que hacer eso porque estoy en mi podcast y la vas a escuchar. Güey, ni siquiera sé si yo voy a escuchar este podcast. Yo creo que sí, porque me gusta mucho escucharme. De nuevo, gracias por estar escuchando. De verdad aprecio que hayas llegado hasta aquí. Pero bueno, yo casi no termino. Bueno, yo terminé la prepa fuera de tiempo porque le dije a una maestra que era una pendeja. ¿Me arrepiento? No. Lo volvería a hacer, por supuesto. Saludos. No voy a decir el nombre porque bueno. Ni siquiera sé si la maestra se acuerda de mí. Yo sí me acuerdo de usted y nunca lo voy a olvidar. A ver. Tengo que decir que fue una completa falta de respeto desde mi punto de vista como estudiante. Pero pagué las consecuencias de mis actos. La historia va así. Es que, güey, me apliqué yo solito un total. A huevo no vino la puta maestra. Es que, güey, sigo así, se los juro. Yo me acuerdo que estaba en la prepa, bueno, desde la secundaria. Desde mis 10 años hasta la fecha no ha sido fácil económicamente. Yo creo que para nadie en México, o al menos para la familia promedio, siempre hay problemas de dinero en casa, en México.
Entonces yo me acuerdo que en la secundaria, porque era ayudar a mi familia, vendía dulces. Y cuando yo vendía dulces, ese dinero que yo juntaba lo usaba para mis pasajes, para material de la escuela y esas cositas. Entonces, desde la secundaria vendía dulces y en la prepa también vendía dulces. Y el punto es que en la prepa yo era un poquito famoso en el sentido de que como yo vendía dulces, o bueno, yo era un poco popular porque como vendía dulces conocía a mucha gente y andaba con mi bolsita de qué pedo, traje gomitas, güey, traje paps, cómprame dulces. Am, y en tercero de prepa yo conozco a la maestra de literatura. Esta maestra, pues llegaba tarde la señora hasta eso, siempre llegaba tarde. Y las primeras clases como que fueron bien. No te puedo decir realmente en este día todo se arruinó. Pero sí sé que conforme fueron avanzando los días, mi relación con esa maestra no... No sé cómo es decirlo. No te voy a decir no mejoraba porque ninguno de los dos intentaba tener una relación porque pues era mi maestra, yo era el alumno y ya, güey, daba sus clases y se iba. Pero siento que iba más enfocado en el sentido de que a mí me valía no sé si 2 o 3 hectáreas de madre su clase. Porque decía literatura, güey. Estoy en tercero de prepa. En tercero de prepa, en el plan 06 de estudios de la Minerva, te separaban por área. Si tú querías estudiar una ingeniería, te ibas al área de ingeniería. Si tú querías estudiar comunicación, te ibas al área de sociales. Si tú querías estudiar medicina, te ibas a la parte de salud. Entonces yo me acuerdo que incluso para poder tomar el área era por promedio. Yo tenía un promedio bajísimo, güey, del 6 punto y algo. Obviamente me tocó ser de los últimos en elegir área. Y aún así, las áreas más peleadas eran ingeniería y salud. Dije, güey, voy a pedir ingeniería cuando sea el último. No hay forma, güey. No hay forma, pero vamos a intentarlo. Y tal cual, no hubo forma. Me mandaron a sociales. En sociales, yo me acuerdo que dije, pues si no me puedo mover de área a ingeniería, no voy a estudiar ingeniería en ciencias de la computación y voy a tener que estudiar para ser abogado, un rollo así. Afortunadamente hubo alguien de ingenierías que me dijo, güey, la neta yo no quiero estar en ingenierías, yo quiero estar en sociales, te cambio el lugar. Dije, Bambi. Y así es como yo llego a tercero de prepa en ingenierías. Entonces, no sé por qué les di ese contexto. Bueno, iba muy mal yo. Tenía un promedio muy bajo, como que todo me valía madres. Y regresando a la historia de con la maestra de literatura, yo siento que tenía total derecho de molestarse si notaba que alguien no estaba poniendo atención a sus clases o si notaba que simplemente no le importaba su clase. Y es que de verdad, en ingeniería para mí literatura era una materia, es una materia de relleno, güey. Yo para qué voy a querer saber cuáles son las semefas, las figuras literarias, ¿de qué me sirven, cabrón? O sea, nunca he estado programando algo así. Espera un momento. Porque con la figura literaria de la metáfora, cabrón, de verdad, o sea, sé que es muy mediocre de mi parte decir, si no lo voy a necesitar, no lo quiero aprender, pero güey, yo siento que pude haber aprendido otras cosas en literatura, como aprender a citar en APA, güey. En la universidad fue un dolor de cabeza aprender a citar en APA. Aprender a redactar un correo, yo siento que en literatura va muy bien. Ahora que estoy en el mundo empresarial, vaya pendejos escriben correos, de verdad. No saben a quiénes tienen que copiar, no saben cuándo es para ti, no saben cómo saludar. Es impresionante, güey. Pero no te preocupes, porque sé cómo funcionan las metáforas. Pero bueno, esto no es una tiradera en contra del sistema. Se me olvida del poder del internet. ¿Qué tal y me clipean y luego me funan de por pendejo? No le da el cerebro para aprender metáforas. Pero bueno, retomando. No me interesaba la materia de esa maestra. Entonces decía, ay, profa, no sé, me vale verga, de verdad, me vale verga. Entonces, la relación con la mesa se iba dañando. Y llegó un punto en el que yo empezaba a notar. A ver, para empezar, yo siempre llegaba tarde. Porque yo vivía como a 45 minutos de la prepa y entraba a las 7 de la mañana. Lo siento. Venimos del contexto que les dije que yo fui a la secundaria en la tarde. Ok, entonces, entraba a la primaria a las 8 de la mañana. Me paraba yo a las 7, en lo que me despertaba, desayunaba y llegaba a la primaria. Porque vivía muy cerca de la primaria antes. Luego entró a la secundaria en la tarde. Entraba a las 2 y salía a las 8. Me podía despertar tarde.
Sin embargo, mis papás me mandaban a dejar a mi hermano a la primaria. Pero bueno, a lo que voy es que yo ya no tenía un sentido como de hacer las cosas temprano. Me costaba mucho hacerlo temprano. Con mi hermano una sola vez llegamos tarde y lo dejaban afuera, pero siempre llegamos casi corriendo porque no me gustaba salir temprano. Me molesta levantarme temprano, no lo tolero. Entro a la prepa a las 7 de la mañana y vivo a 45 minutos de la prepa en camión. Pero todavía me hago como 10 para llegar a donde tomo el camión. 55 minutos y eso fingiendo que los 10 minutos que caminé, luego tomaré el camión. Ok, ya que tienes ese contexto, yo no acostumbro a salir de mi casa sin desayunar antes. Entonces yo me tengo que despertar, desayunar y tomar el transporte hacia la escuela. Ok, me tenía que levantar a las 5 de la mañana. No podía, güey, no había manera. No hay manera, güey. No puedo con la gente que se para a las 5 de la mañana. Máximo respeto, no es para mí, güey. No puedo, no lo tolero. Simplemente no puedo. Entonces, toda la preparatoria llegué tarde porque para mí no era levantarme temprano. Y durante primero de prepa no tuve ningún maestro que me dijera de que va a ser prueba por llegar tarde. En segundo de prepa tampoco pasó eso. Pero en tercero de prepa sí. Sí, maestra de literatura. Maestra de materia de relleno. Se enojaba si llegaba 50 minutos tarde. Profa, ¿de verdad? O sea, ahora que ya estoy grande y analizo todo lo que hice, digo, bueno, tal vez sí me merecía un poquito lo que me pasó. No llegaba 50 minutos tarde, pero sí llegaba 35 minutos tarde a una clase de 50 minutos. A ver, las clases de literatura los lunes era de 1 hora, de 7 a 8, y martes y jueves eran de 7 a 9. ¿Qué tanto te afectaba, profa, si llegaba a 7:40, si todavía faltaba hora y 20 de clases? No importa. La maestra obviamente pasaba lista temprano y me ponía falta. Sin embargo, amigos, hubo días en los que yo noté que pues yo iba tarde a la escuela. Y cuando yo iba llegando por el salón, podía ver perfectamente por la ventana hacia la maestra. Y yo noté que siempre que yo llegaba tarde y ya estaba a punto de acercarme a la puerta para entrar, la maestra se ponía a pasar lista. Y yo era el número 3 en la lista. Ok, entonces era como fulanito, fulanita, Rodrigo Bazán, no está, falta. Y para eso decía, profa, ya estoy aquí. Y decía, no estás adentro, es falta. Y decía, terminaba de pasar lista y me decía, si quieres pásale, igual ya tienes falta. Y yo dije, no importa, porque a mí me interesa esta materia de relleno y la voy a pasar. Primer parcial, 5 de calificación. ¿Cómo? 5 y en sí es 0 porque estás reprobado por faltas. Dije, profa, estuve aquí todo el tiempo. Lo siento, hijo, te vas reprobado por faltas. El sistema de la UAP no está afiliado a la SEP. En la SEP, la calificación más baja que te pueden poner era un 5. En la UAP, la calificación más baja que te pueden poner era un 0. Ok. Entonces, en la boleta oficial me ponían 5. Pero en sistema de la UAP se reflejaba un 0. Ok. Sin embargo, después de no sé cómo hacerle, acordamos de que, profa, déjeme en 5. ¿Por qué es importante que te dejen en 5? Porque el año de la preparatoria en la UAP se calificaba por 4 parciales. Los 4 parciales promediaban una calificación y esa era tu calificación final. Entonces, para poder pasar con un promedio de 6, tendrías que sumar entre los 4 parciales un mínimo de 24 puntos, ¿ok? Era más fácil que me pusieran un 5, decir, ok, me faltan 19 puntos en 3 parciales para poder pasar la materia, a decir, tengo 0 puntos y me faltan 24. Eso me obligaría a sacar 3 8s en el resto de los parciales. Si en el primero saqué 0, ¿qué me esperan los demás? No recuerdo cómo, pero el punto es que quedó en, tiene 5. Okay. Primer parcial. Segundo parcial me levantaba más temprano, desayunaba más rápido, le quería echar más ganas. Seguí llegando tarde y la maestra también me ponía faltas. Reprobado por faltas de nuevo. Otro 5. Primer parcial 5, segundo parcial 5. Ya llevaba 10 puntos, me faltaban 14. Todavía no sea tan imposible. En el tercer parcial, adivinen qué pasó. Aquí se unen todas las historias que les he contado. Yo vendía dulces, yo era medio popular, yo salía con mi bolsa de dulces a vender. Yo estaba en el patio de la preparatoria y entró la maestra
al salón del cual yo me cambié. Como podrán recordar, yo estuve en sociales y me cambié a ingeniería. Duré como 3 días en ese salón. Con esos 3 días conocí a mucha gente en sociales y se hicieron mis panas. Entonces luego les iba a vender ahí. Entra la maestra. Ahí llega un compañero, no quiero decir nombres por no quemar gente, pero tal vez mi compañero, que si llega a ver este video lo comentará. Pero llega y me dice, no mames, tu mamá. Refiriéndose a que la maestra era mi mamá. Y yo dije, es una pendeja, güey. Tenía 17 años. Suplico por una disculpa. No sabía lo que estaba haciendo. Yo dije eso cuando la maestra supuestamente ya estaba dentro del salón. No, realmente ya estaba dentro del salón. Y en eso veo que empiezan a cerrar las ventanas del salón. Dije, maravilloso. Adelante, maestra. No sé. O sea, yo solamente solté el insulto. Dije, chido. Recuerdo perfectamente que ese era un viernes. Porque los viernes yo salía 1 hora antes y me iba a sentar a la cafetería a esperar pues a los panas y a ver a gente de otros salones y platicar. Entonces a veces yo saqué una tortita de chilaquiles que me puso mi mamá y me empecé a desayunar, comer. Y en eso mi pana llega y me dice, ya valiste madre, camarada. Y dije, buenas tardes antes que nada. Y me dijo de que cuando la maestra se metió y tú dijiste es una pendeja, todo el salón estaba callado. Entonces, la maestra te escuchó. La maestra se rió y la maestra dijo, cierren las ventanas, por favor. Y procedió a decir lo siguiente. Ese Bazán no piensa que todavía le faltan 2 parciales por pasar. Ojalá y alcance a terminar la preparatoria. Yo no lo quise creer. Hasta la fecha como que sigo un poquito incrédulo. No sé, a ver, suena a tragedia eso, pero bueno, por lo que me contaron así pasó. La maestra nunca me comentó nada del incidente, nunca dijo algo así de que te tienes que disculpar, nunca pasó nada. Vamos al tercer parcial, ya me estoy levantando más temprano, ya no tengo tantas faltas, aquí tiene mi tarea, profesora, 5. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Entonces, en el primer parcial tenía un 5, en el segundo parcial tenía un 5 y en el tercer parcial tenía un 5. Nos vamos a dar de 15. Me faltaban 9 puntos para alcanzar los 24 y poder promediar el 6 para pasar. Último parcial. En el último parcial teníamos que poner en práctica todo lo que aprendimos durante la clase de literatura. Nos llevaron a hacer una obra de teatro a una escuela primaria cerca de CEUWAP, de la Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A una primaria de por ahí, pues teníamos que ir a hacer una obra de teatro. Una obra de teatro que salió bien. 2, 3 veces mis compañeros que no se aprendían el guión como que la regaban. Y yo, ¿qué hacía? Salvaba esa obra de teatro. O sea, realmente yo me esforcé, me esmeré. Le eché muchísimas ganas. Y la maestra me dijo, sí, mira, con tus exámenes tienes tanto. Sacas 9. El 9 que necesitaba. Todo México celebra, todo México festeja. Pero adivina qué, Bazán. Volviste a reprobar por faltas. Nos vemos en Ordi. Así es. La maestra encontró la manera de... Es que no voy a decir que la maestra encontró la manera de reprobarme, porque la maestra no me reprobó. Sin embargo, yo sentí como algunas anomalías en el proceso de evaluación. No lo sé. Yo siento que tenía todo para merecerme ese 9. Pero bueno. ¿Qué es el ordinario 1? El ordinario 1 es tu primera oportunidad de salvar la materia. En ella, repites los exámenes de los parciales que hayas repetido. De los parciales que hayas reprobado, perdón. Yo reprobé 3 parciales. Tenía que hacer 3 exámenes, vaya. Y les estoy contando esta historia como la main history, ¿ok? Pero no era la única materia que estaba reprobando. Y tampoco era que reprobaba un parcial por materia. Había reprobado 3 parciales en física. Había reprobado
3 parciales en química para ingenierías, había reprobado 3 en cálculo, había reprobado 2 en inglés y había reprobado 1 en economía. No recuerdo a ciencia exacta, el punto eran 11 ordinarios. Tenía que presentar 11 ordinarios para salvar todas esas materias. Le estoy contando la de literatura porque es la que más me marcó y más injusta fue. Y la que tiene un final más largo. Porque de cálculo al final de cuentas le caía bien al profe, sabía que yo sabía, pero me ponía nervioso en los exámenes. Me dijo, cámara, güey, no pasa nada. De física, la maestra sabía que yo era bueno en física, simplemente no se me daban los exámenes. Me dijo, cámara, te ayudo. La profesora de química sabía que yo venía de un contexto en el cual en mi secundaria yo no tuve clases de química, porque mi maestra que me daba química se fue de viaje a Francia. Ok, entonces me dejó sin clases. ¿Cuáles eran mis clases de química en la secundaria? Lee de la unidad 1 a la unidad 7, ya es un resumen. Y de ahí te voy a evaluar qué aprendiste de química. Amigo, así no se aprende. Pero bueno. La maestra de química de la prepa me ayudó. Muchos profes dijeron de que te voy a ayudar, pero prométeme que le vas a poner pantalones en la uni. Dije, mi capitán. Esto se une en el sentido de que yo hago el examen a la universidad, enfermo, y me quedé dormido en el examen. Esa es otra historia. Y lo paso. Y yo estaba muy contento. Dije, ¡a huevo! Lo pasé. Pero tenía muchos ordinarios que hacer. Y si yo no pasaba esos ordinarios y mi certificado se atrasaba, por más que haya pasado el examen de admisión a la universidad, no iba a poder entrar porque no tenía certificado de prepa. ¿Ok? Bien, con eso dicho, regresamos al contexto. Todos me echan paro en los ordinarios, todos, salvo todas las materias. Menos literatura. En literatura no me tira paro la maestra, no sé por qué. Estudié. Les juro que estudié. Mi salón completo no saben cómo me ayudó. Yo fui el cabrón que le dijo a su salón, ¿me pasan las tareas de todo el año? Todo el salón se organizó en decirme, este es el de cálculo, este es el de inglés, este es el de economía. Todos me ayudaron. Pinche salón chingón. Máximo respeto y abrazo al tercero B. Esos sí son salones y no payasadas. Pero bueno, no estamos hablando de ello. Después platicaremos de ese gran grupo. Me ayudan a pasar todo. Llego a literatura. Me pongo a hacer el examen como loco. Aquí tiene, profa. Mañana vienes por tu calificación. Por supuesto. Llego. Me da el examen. Y veo varias palomitas. Las cuento y dije, güey, saqué 7 en el examen, lo pasé. Ustedes díganme si eso no lo hacen adrede. Al final del examen tenía un mensaje que decía, este examen queda cancelado por copyright al basarse en un trabajo encontrado en una página web de no sé qué verga. Dije. Entonces, y el profe me dijo, pues el examen queda anulado, reprobaste. Camarada, se me cayó el mundo. O sea, ahorita ya lo cuento con una sonrisa, medio se me quiebra la voz. La fe de mi familia estaba en este güey, va a terminar la carrera y nos va a ayudar. Reprobé. Dije, ya no voy a entrar a la uni. No pasa nada, amigo, porque de aquí viene el extraordinario 1. ¿Qué es el extraordinario 1? Te preguntarás. Si el ordinario era un examen por cada unidad que reprobaste, el extraordinario es ok. Parece que no aprendiste nada en todo el año. Vendrás un mes a clases en el que vas a aprender todo lo que no aprendiste en el año y te voy a hacer un examen de eso. Si lo pasas, eso ya va a ser tu calificación final. Dije, me mola. ¿Qué es lo que pasa? Yo no podía llegar temprano. O sea, hasta la fecha soy muy impuntual. No llegué 5 minutos tarde a la primera clase. La maestra que aplicó ese extraordinario ya no era la misma. Ah, y aquí va un paréntesis. Cuando yo voy a inscribirme al extraordinario, me encuentro a la maestra que me reprobó, a la mala. Y me ve y me dice, ¿qué pacho vas a ya de vacaciones? La maestra sabe quién está de vacaciones, porque yo estaba en extra. Le dije, no, profa, pues me mandó a extra, ¿cómo voy a estar en vacaciones? Dijo, no, yo no mando a nadie a extra. Ustedes se mandan solitos. Ya ni modo. Disfruta tus vacaciones.
Nunca me dijo a la cara, eso es por decirme que yo era una pendeja. Nunca comprobé si fue por ese motivo. ¿Quedaron dudas? Tampoco. Eso me pasa por imbécil. Eso me pasa por estúpido. Está bien, me lo gané. Me lo gané por payasito chistoso, me lo gané. Y qué bueno. El extraordinario es con otra maestra, llegó 5 minutos tarde, me dice, no puedes entrar aquí. Esa maestra, esa maestra, un saludo. Tenía mucho la frase de, ¿me puede dar su hora, caballero? Profa, ni reloj tengo. Revisa tu teléfono. Son 8:05. Ya llegaste tarde. La condición para poder pasar el extraordinario es entregar 100% de tareas y 100% de asistencias. Si en el primer día yo llegué tarde y me pusieron falta, no importaba. Ya estaba reprobado por faltas de nuevo. ¿Quién lo diría? La cosa estaba así. El extraordinario 1 duraba del 1 de junio al 30 de junio, porque la UAP tiene vacaciones del 1 de julio al 30 de julio. Yo para el 20 y tantos de julio tenía que ir a dejar mi certificado de prepa. Reprobé el extraordinario 1 y el extraordinario 2 se aplicaba del 1 de agosto al 1 de septiembre. Estaba don. Por más de que yo terminara la preparatoria o el extraordinario en el 1 de agosto al 1 de septiembre, ya no pude entregar mi certificado, no pude inscribir a la universidad. Empecé a aplicar a otros lugares, a otras universidades que entraban un poco más a destiempo. Shout out a mi mejor amigo Gerardo, que bueno, él sí pasó y todo y se fue a inscribir. Y entregando los papeles, escucha que alguien dice, los que no traigan certificado de prepa de este lado. Y que mi amigo Gerardo se queda como, what the hell? Me marca y me dice, güey, lo están dejando inscribirse sin el certificado. ¿Por qué no intentas? Yo ya estaba derrotado, dije. Yo estaba con unos primos. Máximo respeto a los primos, Zurita. Y estaba en una casa la casa de mis primos está como a unos 20 minutos de CEU caminando, unos 5 o 10 en auto. Mi tío se tomó el tiempo de llevarme, me dijo de que vamos. Me llevó a CEU, entré corriendo. Dije, la cosa esté así. Yo estoy en prepa Benito, me fui a extraordinario 2. El certificado de prepa lo voy a tener hasta finales de septiembre. El don me dijo, firma aquí que me lo entregas desde de octubre y traes tus papeles y te inscribes a la universidad. ¡Gol! ¡Qué putazo me metí en el codo! ¡Golazo! Inscrito en la universidad. Por nada, profesora de literatura. No sé si esas eran sus intenciones. No sé si sus intenciones eran dejarme sin universidad. Realmente no lo sé. No sé si era su intención. Digo, al final de cuentas me lo hice yo solo. ¿Me puedo ayudar? Sí. ¿No lo hizo? No. ¿Era su obligación? Tampoco. Pero metí un gol. Entonces, después de que me inscribí, empecé a tomar clases de la universidad. A la universidad entré el 1 de agosto. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, hermano! Déjame contarte qué pasó. Yo tenía que tomar mi examen extraordinario 2 de literatura del 1 de agosto al 31 de agosto. Y tenía clases también. Entonces yo tenía que salirme de la universidad para ir a tomar clases a la prepa. Pinche menso. Y bueno, así fue un mes. Hablé con el profesor y dije, profe, me tengo que ir una hora antes. Una hora antes de que acabe la clase porque tengo que llegar a presentar mi extraordinario de prepa. El extraordinario de prepa ni siquiera era un examen, güey. O sea, era presentarte todos los días clases y ya. Te dejaban tiritas y así. Independientemente de que si fue justo o no, a raíz de eso dije, güey, no hay manera en la que yo pueda seguir jugando a... Me la llevo sencilla, me la llevo tranquila. El casi no entrar a la universidad me hizo reflexionar, me hizo pensar y me hizo decir, güey, abre los ojos, por favor. Entiende, o sea, madura.
y no podía llegar tarde a la prepa. O sea, si yo llegaba tarde era falta, y si era falta, reprobaba extraordinario 2, y si yo reprobaba extraordinario 2, había extraordinario 3. En enero del siguiente año te daban 6 meses porque al parecer eras imbécil para aprender. Si a mí me hacían eso, yo no tenía cómo entregar mi certificado, y ahí sí tenía que repetir todo. El examen de admisión a la universidad, esperar pasarlo, y el extraordinario de literatura. La maestra que me aplicó el extraordinario de literatura fue un completo amor. Nos ayudó y nos pasó a todos. Terminando la universidad el 28 de septiembre de 2019. No, el 28 de agosto de 2019 para yo poder entregar mi certificado en tiempo y forma. Y bueno, el video de especial 100 suscriptores trataba de mi último día en la prepa después de haber terminado el extraordinario 2 de literatura. Qué hermoso que yo no sabía de qué me iba a sentar a platicar en mi primer episodio de podcast, y yo quería abrir con la pregunta: ¿qué ha pasado desde el 2019 a 2026? Bueno, han pasado muchas cosas, empezando por eso. ¿Qué pasó después del video especial 100 suscriptores? Terminé la prepa, me dieron el certificado, entré a la universidad, llegó el COVID, llegó un hackathon, me dieron una beca en inteligencia artificial, la rompí, me dieron un trabajo de inteligencia artificial, conseguí un trabajo como becario en ciencia de datos, me fui de campamento a Estados Unidos, antes de irme de campamento me enamoré, tengo una novia con la cual ando desde hace 4 años, regresé del campamento, encontré otro trabajo y en ese trabajo estoy a punto de hacer 3 años. Eso es lo que ha pasado desde el 2019 hasta hoy en día. He sido feliz cada minuto de mi vida. Los últimos meses ya no. Los últimos meses han sido muy malos. Y ¿saben qué? Lo voy a contar aquí más adelante en otros capítulos. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Si tú te sientas conmigo y me dices, ¿qué pasó después de que quisiste ser youtuber? Eso es lo que ha pasado. He madurado, he crecido, he aprendido. I speak in English now. Mi trabajo es bilingüe. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Porque si estás aquí, tal vez estuviste cuando yo subía mis videos y tal vez los veías. Entonces, bueno, este va a ser un podcast en el que voy a ser yo solo. No voy a tener invitados. ¿A quién quieren que invite? A mi hermano, no mamen. Voy a ser yo solo. No voy a tener invitados. A menos de que... No, es que, güey, ¿a quién voy a invitar, sabes? No es como que yo sea un entrevistador. No voy a ser Roberto Martínez. No voy a sacar el Pensantes en lugar de Creativo o algo así, ¿sabes? Simplemente yo quiero un espacio en internet en el que me pueda grabar, pueda contar cosas que me pasaron, anécdotas como esta, y dejarlas aquí. Y por si algún día me muero o ya no estoy, que en mi funeral digan, pongan el podcast de Rodri Profe con Rodri Profe. Y pues sí, de nuevo muchas gracias por escucharme. Este capítulo duró 38 minutos. ¿Se me hace poco? Pues sí, tal vez, pero no sé qué otra cosa decir, la verdad. ¿Cuál va a ser el formato de publicación de esos podcasts? No lo sé, viejo. Así como acabo de hablar toda una perra hora, puedo hablar yo días enteros, ¿sabes? O sea, mañana puedo grabar otro capítulo y pasar otro capítulo, porque también tengo historias para aventar al cielo. Te acabo de contar una historia de la prepa, cuando le dije pendeja a la maestra. No te he contado la vez que filtramos un examen de nivel preparatorias. Cuando se enteraron que fui yo, cómo se enteraron, cómo yo le pasé ese examen a todo mi salón y todo mi salón dijo de que Rodri Profe, a mí me quitaron derecho ese examen, pero mi salón pasó ese examen con 10. ¿Me arrepiento? Por supuesto que no. Les tengo que contar esa historia. Les tengo que contar por qué soy Rodri Profe. Les tengo que contar por qué duré una semana. Les tengo que contar cómo conseguí esa chamba. Les tengo que contar cómo en mi campamento casi me corrieron porque yo vendía cigarros. Vaya campamento hippie, brother. No podíamos hacer nada, ni tomar ni fumar. Hay muchas cosas que quiero contarles. Hay muchas cosas que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Julieta Venegas, andar contigo. De nuevo, muchas gracias, güey. Si estás aquí escuchándolo, te lo agradezco mucho. Gracias por escuchar algo que era mi sueño. Yo siempre pensaba que tenía que esperarme al futuro para poder vivir una vida feliz, para poder hacer lo que yo quiera. Y no, güey, no me tengo que esperar a que en el futuro las cosas estén bien. En ese momento estoy atravesando top 3 momentos más difíciles de mi vida.
Y no me voy a esperar a arreglar esos problemas para poder hacer lo que quiero. Vete al infierno, problemas. No voy a esperar a ser feliz. Esto me hace feliz. Sentarme frente a una cámara y hablar me hace muy feliz. ¿Ok? Que tenga 7 views este video me hace muy feliz, güey. No me importa. De todas maneras, ese es el mensaje que quiero compartirles. No te esperes a ser feliz. No digas, cuando tenga esto, lo hago. Cuando tenga esto, lo haré. Cuando haga esto, voy. Güey, hay muchas cosas que puedes hacer hoy. Pero simplemente dices, no, más adelante. Y si más adelante no, y si más adelante te atropellan, cabrón, ¿qué va a pasar si más adelante no? Por favor, lo que tú quieras hacer, hazlo, güey. Yo tenía muchas ganas de ser creador de contenido y tener un podcast. Mírame, puse Subway Surfer aquí esperando a que lo estuvieras viendo para que no te aburrieras y no te fueras y escucharas toda mi historia, güey. Lo que sea que quieras hacer, hazlo. Hazlo, güey, y hazlo con mucho. Como dije al principio de este podcast, tal vez no se va a escuchar por el intro que aún no tengo, pero ahorita voy a hacer con alma, vida y corazón. Lo decía un narrador de fútbol. Todo lo que hagas, hazlo con alma, vida y corazón. ¿Vieron cómo hablé como de 7 cosas diferentes en menos de 5 minutos? Les acabo de contar una historia de la prepa y les quiero decir de que cualquier cosa que quieras hacerla, hazla, porque te hace feliz. Pero bueno, en fin, ese es el... Joder. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te agradezco mucho haber escuchado este podcast. Este fue el primer episodio del podcast de Rodri Profe con Rodri Profe. Espero traer muchísimos más episodios. Espero que los veas. Espero que me comentes cosas, que me preguntes cosas. Tal vez un día pueda hacer un preguntas y respuestas. Güey, ¿te imaginas hacer preguntas y respuestas? Si me hacen más de 10 preguntas sería increíble. Pero bueno, ese fue el podcast de Rodri Profe con Rodri Profe. Ten una excelente semana. Te quiero mucho. Y lo que sea que quieras hacer, hazlo. No te esperes. Cámara. Okay.